Cuando se estudia la historicidad de los evangelios, los cuales yo personalmente no pongo en duda en absoluto, soy franciscano, y San Francisco, que era un señor muy sencillo, no tenía muchos estudios, pero era muy listo, ya dejó claro que para él, y por lo menos para sus seguidores, que el evangelio había que tomarlo al pie de la letra, porque si uno empezaba a marear la perdiz y buscaba 5 pies al gato, terminaba por encontrar demasiados pies en el gato. Es decir, si queremos que el evangelio no nos diga lo que no nos gusta escuchar, entonces empezamos a decir, pero en realidad hay que interpretarlo, hay que entenderlo, hay que ver las circunstancias, el contexto, hay que ver... Bueno, lo que usted está buscando es otra cosa, y lo que quiere es hacer lo que usted desea con la conciencia tranquila. Sea usted más honesto y dígalo desde el principio. Pero si nosotros de verdad intentamos tener una honestidad intelectual y decimos, a ver, ¿qué dijo Jesús realmente? Uno de los criterios, que no es el único que hay que emplear, pero que bueno, este criterio vale, es de que Jesucristo nunca pudo dejar, o sea, lo que cuenta el Evangelio es verdadero si va en contra de los intereses del que escribe. Por ejemplo, cuando se dice que Jesucristo llamó a Pedro Satanás, o porque Pedro era el jefe de la iglesia cuando están escribiéndose los evangelios, o cuando se cuenta que Pedro negó a nuestro Señor 3 veces en aquella noche terrible del Jueves Santo. Repito, Pedro, jefe de la iglesia, nadie iba a escribir en contra de Pedro una mentira. Ahora bien, con ese mismo criterio, y repito, no es el único ni mucho menos, pero con ese mismo criterio sería verdadero todo aquello que va en contra de los intereses de alguien de los que mandan o en contra de lo aceptado en la época. Y uno de estos puntos es justamente el divorcio. El divorcio era aceptado en aquella época por todo el mundo. Era aceptado por los judíos, era aceptado por los griegos, por los romanos. Es decir, el divorcio era una cosa completamente normal, era una parte de su cultura. Jesucristo no hace una cosa así si no es porque tenga motivos muy serios para ello. Y nadie, ninguno de sus discípulos se inventa una cosa así, porque estarían poniendo dificultades a la difusión del cristianismo en un tema tan sensible, en un tema en el cual todos estaban acostumbrados a ello. Ser cristiano en aquella época y en aquel momento representaba ir contracorriente, repito, en un tema tan importante que simplemente por su existencia, el rechazo al divorcio, había muchos que dejarían de ser cristianos. Para los discípulos aquello fue un inconveniente y se lo expresan así al Señor y terminan por preguntarle, en ese caso, no merece la pena casarse. Es decir, si no te vas a divorciar o no te puedes divorciar, no merece la pena casarse. Esto de casarse para toda la vida, dicen los discípulos de Jesús, no ya los habituales enemigos, fariseos, etcétera, sino dicen los discípulos de Jesús que no merece la pena casarse si no hay divorcio. El Señor, en ese caso, cuando se le enfrentan sus discípulos con el riesgo de que se vayan, no da marcha atrás. No dice, bueno, vamos a ver, no hay que exagerar, hay que tener en cuenta las excepciones. No dice eso, dice eso de consagrarse para el reino de los cielos, es decir, eso de no casarse, está reservado para aquellos a los cuales mi Padre llama y les da la gracia para ello. En ningún momento el Señor da marcha atrás en su pretensión de rechazar el divorcio. No se puede decir, honestamente hablando, que esto sea algo inventado. Porque, repito, puestos a inventar, te inventas algo que te conviene. Puestos a inventar, te inventas algo que favorece o tu vida o la vida o los intereses de tu grupo. Por ejemplo, la difusión de esa comunidad que está empezando a crecer. Pero no te inventas algo que perjudica tus intereses o que perjudica los intereses del grupo al que perteneces. Si hay un texto auténtico en el Evangelio, es justamente este. No es el único. Y yo creo en todo el Evangelio, pero si hay un texto que se puede decir que es auténtico, es justamente este. Por eso yo creo que lo honesto de verdad no es decir, Jesucristo dijo, pero yo os digo. Lo honesto es decir, cuesta mucho trabajo lo que el Señor nos está pidiendo. Pidámosle ayuda al Señor, pidámosle su fuerza, pidámosle también su misericordia cuando caemos, y así podremos, con la esperanza puesta en esa misericordia, llegar un día a hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Y lo que nos está pidiendo en este caso es un matrimonio que sea para toda la vida. De pie, por favor.